Mi madrastra me expulsó de la casa de mi madre. Y, en la versión que todo el mundo conoce, la hija desagradecida que va detrás del dinero soy yo. Si solo escuchas la versión de ella, yo soy la chica egoísta que no acepta a la nueva esposa de mi padre, que quiere quedarse con la casa para mí, que solo piensa en la herencia. Si escuchas mi lado, vas a ver que lo único que yo quería era seguir viviendo en el único lugar en el que alguna vez me había sentido realmente en casa. Mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años. Me quedé con mi madre, Carla, en una casita sencilla que ella decía que era nuestro rincón. Mi padre, Roberto, se fue a vivir con otra mujer a otra ciudad. Nunca desapareció del todo, pero se convirtió en ese padre de fin de semana que aparece con un regalo, se saca una foto, te lleva al shopping y vuelve a desaparecer. Quien sostenía todas las puntas era mi madre. La casa donde vivíamos no era grande, pero estaba llena de recuerdos. En cada pared había una foto, en cada rincón había alguna cosa que mi madre había comprado con esfuerzo. Ella siempre decía que, pasara lo que pasara, yo iba a tener a dónde volver. Esta casa también es tuya, repetía. Yo creía en eso, aún sin entender nada de documentos, escrituras, esas cosas de adulto. Cuando tenía 22 años, mi madre descubrió un cáncer. Todo fue rápido, exámenes, hospital, quimioterapia. En pocos meses, la mujer que siempre había sido el pilar de mi vida estaba flaca, cansada, pero todavía intentando sonreírme. Mi padre empezó a aparecer más, diciendo que quería ayudar. Traía frutas, pagaba algunos medicamentos. Yo quería creer que por fin estaba siendo el padre que yo merecía. En medio de ese caos, un día llegó con una mujer nueva, Lucia. Pelo rubio, alisado, ropa impecable, sonrisa lista. La presentó como mi esposa. Yo ni siquiera sabía que se había vuelto a casar, oficialmente. Mi madre, ya debilitada por el tratamiento, extendió la mano y la saludó. Lucia habló con esa voz dulce de quien se aprendió el papel de memoria. Yo sé que es un momento difícil, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudar en lo que haga falta. En ese momento yo no tenía energía para desconfiar de nada. Hasta me pareció bueno ver a mi padre menos ausente, trayendo a alguien que parecía cuidar de él. Lucia empezó a frecuentar el hospital con él, llevaba café, conversaba con las enfermeras, elogiaba a los médicos. A veces se giraba hacia mí y decía cosas como: «Eres muy fuerte, debe ser difícil aguantar todo esto sola». Yo solo asentía. Cuando mi madre falleció, tuve la sensación de que el suelo se había arrancado de debajo de mí. El velorio fue pesado, pero por lo menos sentía que estaba rodeada de gente que la amaba. Mi padre lloraba, Lucia lloraba con él, abrazaba a todo el mundo, parecía realmente emocionada. Al día siguiente quedó decidido que yo seguiría viviendo en la casa de mi madre. Era lo lógico. Yo trabajaba, pagaba mis cuentas, y esa había sido mi dirección de siempre. Fue después de ese luto inicial que las cosas empezaron a cambiar de color. Mi padre me llamó para conversar, diciendo que necesitaba resolver unos asuntos burocráticos de la casa. Hasta entonces, yo pensaba que la casa estaba a nombre de mi madre y punto. Descubrí que no era bien así. La casa había sido comprada por los dos, muchos años atrás, a nombre de los dos, padre y madre. Con la muerte de ella, la parte de ella pasaba a dividirse entre mí, él y, teóricamente, cualquier otro heredero. Yo todavía no conocía bien la ley, pero el abogado lo explicó de una forma fría y calculada. Lucia, muy solícita, dijo que podía ayudar con los documentos. Me sentí incómoda, pero no tenía cabeza para pelear con nadie. Empezaron a hablar de sucesión, notaría, partición. En todas esas conversaciones, yo solo repetía una cosa: yo solo quiero seguir viviendo en la casa. Lo demás lo vemos después. Mi padre decía que era eso mismo, que nadie me iba a sacar de allí. Pasaron algunos meses. Lucia empezó a aparecer cada vez más en la casa, hablando sobre reformas, sobre cómo ese piso está viejo, sobre cómo esa pared se podría abrir para que quedara más moderna. Un día, entre una frase y otra, soltó: ¿No piensas en vivir sola, en un lugar más pequeño? Esta casa es demasiado grande para ti. Yo respondí seca que no, que esa era mi casa. Ella forzó una sonrisa. Un día, volviendo del trabajo, encontré a mi padre y a Lucia sentados a la mesa de la cocina, con una carpeta de documentos abierta. Cuando entré, se miraron como quien fue pillado infraganti. Mi padre respiró hondo y vino con el discurso listo. Dijo que, por cuestiones financieras, quizás sería mejor vender la casa, que con el dinero se podría comprar un apartamento más pequeño para mí y otro para que ellos invirtieran en alguna cosa. Yo pregunté de quién había sido esa idea. Él desvió la mirada. Lucia intentó convencerme, diciendo que mi madre iba a querer verme bien instalada y que una casa era mucha responsabilidad. En ese momento sentí la primera chispa de rabia real por Lucia. Hasta ahí, yo la veía como alguien que solo estaba sobrando en la situación. Ese día vi que ella tenía un proyecto,
Y ese proyecto claramente no incluía mi presencia constante en la casa antigua. Yo dije que no, con todas las letras. Dije que aquella casa era todo lo que me quedaba de mi madre, que yo trabajaba, pagaba mis cosas y no me iba a ir de allí. Mi padre se irritó, dijo que yo estaba siendo infantil, que no entendía de finanzas, que no se podía mantener la casa así para siempre. Lucia se quedó callada, pero yo veía en sus ojos la victoria parcial. A partir de ahí la relación empezó a agriarse. Pequeñas cosas pasaron a convertirse en motivo de pelea. Si yo me atrasaba un poco en el pago de la cuenta de luz, mi padre usaba eso como argumento de que yo no tenía responsabilidad con la casa. Si faltaba un almuerzo de domingo en su casa, se convertía en prueba de que yo no aceptaba a la nueva familia. Poco a poco él empezó a repetir frases que claramente venían de la boca de Lucia. Decía que yo era egoísta, que creía que el mundo giraba a mi alrededor, que no quería dejarlo seguir con la vida. El golpe vino cuando, algunos meses después, llegué a casa y encontré un papel pegado en el portón, una notificación extrajudicial. Resumiendo, mi padre, orientado por un abogado, que no tengo dudas de que fue buscado por Lucia, me estaba dando un plazo para desocupar el inmueble, bajo el argumento de que la casa era en gran parte de él, que yo era solo una de las herederas y que él tenía derecho a vender. Yo temblaba de rabia leyendo aquello. Él ni tuvo el valor de hablar conmigo antes, mandó el papel. Llamé en ese mismo momento. Atendió seco y dijo que era solo un procedimiento, que no hacía falta llevarlo para el lado personal, que era lo mejor para todo el mundo. Yo respondí que, para todo el mundo, él estaba pensando mucho, menos para mí. La discusión aumentó. Él me colgó en la cara. Enseguida, Lucia me mandó un mensaje largo, lleno de justificaciones, diciendo que ella no quería confusión, que solo quería lo mejor para mi padre, que yo lo estaba asfixiando con mi apego a la casa. Busqué un abogado por cuenta propia. Fue ahí que descubrí, con todas las letras, que yo tenía derecho, sí, que la parte de mi madre en la casa era mía y de mi hermana, no era de Lucia, que nadie podía simplemente mandarme salir, irme sin un acuerdo, sin indemnizarme por mi parte. El problema es que, en la práctica, pelear con un abogado cuesta dinero, tiempo y salud, y yo estaba sola en eso. Mi hermana, más joven, se había ido a vivir a otra ciudad y no quería meterse en conflicto con mi padre. Para el resto de la familia, la versión que circulaba era bien diferente. Lucia se encargó de esparcir que yo estaba trabando la venta de la casa, que no dejaba a mi padre reorganizarse financieramente, que yo hacía escándalo, que amenazaba con demandar. Muchos parientes empezaron a mirarme torcido. Algunos incluso repitieron para mí, en mi cara, que yo necesitaba entender el lado de mi padre y que casa se puede comprar otra. Después de mucha presión, y sin dinero para entrar en una pelea larga en la justicia, acepté un acuerdo que hasta hoy me duele admitir. Mi padre vendió la casa. Yo recibí una parte del valor que, en teoría, correspondía a mi herencia. Era menos de lo que merecía, pero más de lo que habría conseguido forzar sin entrar en un proceso cansado. Con ese dinero, alquilé un departamento pequeño en otro barrio. Hice mis cajas, embalé las cosas de mi madre sola, en silencio. El día de la mudanza, Lucia apareció, dijo que estaba allí para ayudar, pero se quedó en la puerta, observando salir los muebles. En un momento dado, soltó, con una media sonrisa: «Va a ser bueno para todo el mundo empezar de nuevo». Yo no respondí. Solo miré hacia adentro, hacia la casa vacía, y sentí un luto que parecía otro velorio. Cuando le conté a algunas personas que yo había sido, en la práctica, expulsada de la casa de mi madre por mi madrastra, nadie lo creyó. Decían que yo exageraba, que la casa era de mi padre, que él tenía derecho a hacer lo que quisiera. Poca gente se detuvo a escuchar que yo nunca quise quitarle nada. Yo solo quería que el único lugar donde tenía recuerdos de mi madre no se convirtiera en otro proyecto de reforma de Lucia. Hoy vivo en ese departamento pequeño, alquilado. Pagué por adelantado algunos meses con el dinero de la parte de la casa que recibí. El resto se fue en cuenta de luz, mercado, transporte. Mi padre casi no me llama más. Cuando llama, es siempre con Lucia de fondo, dando su opinión. Ya lo escuché decir, creyendo que yo no estaba oyendo, que esa fulana no sabe ser agradecida. La fulana, en este caso, soy yo. Si yo hubiera ido a la justicia, quizá la historia tendría otro final. Tal vez yo todavía estaría en la casa de mi madre. Tal vez mi padre y yo nunca más nos hablaríamos. No lo sé. Lo que sí sé es que, de la forma en que fue, perdí la casa, perdí un pedazo de mi historia y perdí buena parte del respeto que yo tenía por él. Mi madrastra me expulsó de la casa de mi madre. Ella no me tomó del brazo ni me puso para fuera literalmente, pero manipuló, presionó, convenció y al final, venció. Y, lo peor, todavía consiguió salir como la esposa preocupada con el futuro del marido, mientras yo me quedé con el papel de hija ingrata, que se preocupa más con paredes que con personas. Cuando cuento esta historia, mucha gente sigue creyendo que estoy exagerando. Quizá porque a nadie le gusta pensar que una persona que habla suave, que lleva flores al hospital,
que llora bonito en el velorio, sea capaz de orquestar algo así. Pero tú, que escuchaste hasta aquí, sabes, hay gente que destruye familias sin levantar la voz, solo moviendo las letras pequeñas de los contratos, en las conversaciones en susurros, en las versiones que decide contar. Esta es mi versión. Otras personas de la familia van a jurar que fue diferente. Van a decir que yo elegí irme, que la venta de la casa fue lo mejor para todos. Yo sé que no fue así. Y sé que, por más departamentos que alquile en la vida, ese suelo de la casa de mi madre, donde crecí, no vuelve más. Y se fue el día en que la firma de mi madrastra pesó más que la memoria de quien realmente construyó aquel hogar.